Buenos días, vamos a comenzar, vamos a iniciar nuevamente con nuestra serie. He venido trabajando ya tiempo atrás, ¿no? Con esta serie titulada Haz de la sabiduría de Dios tu objetivo. Y aunque hemos abordado muchísimas cosas y te he venido diciendo, me viene la necesidad de hacer una pequeña, pues no digo pausa, un paréntesis para poder abordar unos puntos bien importantes que hemos detectado en el libro de Nehemías, capítulo 8. Yo he decidido ahí hacer una pequeña paréntesis. ¿Por qué? Porque hay sin duda muchos recursos, mucha más bien revelación de Dios que ha sido expuesta a su pueblo y necesariamente necesitamos abordarlas. Yo quiero recordarte que yo no he todavía expuesto por qué la sabiduría de Dios, aunque está al alcance de sus hijos, esa es una de las preguntas que yo necesito responder, aun y cuando nos esforcemos toda una vida entera en buscarla, entender, nunca la vamos a comprender. Yo ya te expliqué qué es la sabiduría audible, la sabiduría palpable, legible, visible, y aquí estamos viendo todavía parte de la sabiduría palpable y aún visible de Dios, en el capítulo 8 de Nehemías. Pero yo quiero continuar, solamente te estoy dando un pequeño bosquejo para que sepas dónde estoy parado y sepas a dónde quiero llegar. Voy a llegar al punto de responder por qué la sabiduría de Dios es la sabiduría de Dios como tal, y eso significa que nadie puede acceder al pleno conocimiento de Dios, sino solamente Dios mismo, porque esa sabiduría habita en Él, pero lo quiero sustentar bíblicamente. A manera de introducción, te recuerdo que hablábamos el domingo anterior acerca de una convocatoria, ¿no? En el capítulo 8, y no es casual, te decía, no es común, se trata de una convocatoria santa. Hablamos de un acontecimiento interesante acerca de la petición de este pueblo en el versículo 1, donde el pueblo dice, danos la ley. En pocas palabras, revélanos lo que Moisés escribió, lo que Dios habló a Moisés para que nosotros lo podamos entender y por supuesto practicar. Hablábamos de un pueblo que tenía expectativas correctas, hermanos, y esto yo quiero ser muy enfático en esto, incluso voy a abordar un poco más de esto porque a pesar de que el pueblo no podía entender, entre comillas, y voy a explicar por qué también no podía entender, no he expuesto eso, entendía algunas cosas y de esas pocas cosas que entendían, sus expectativas eran correctas. Es decir, sabían el propósito, el por qué estaban reunidos y para qué estaban reunidos. De ahí que la prueba es que ellos pidieron al mismo Esdras que expusiera la ley de Moisés. Yo te explicaba esto en el sentido de que también el mismo pueblo, más bien Esdras escribió no de manera casual, 6 veces, al menos fueron las veces que yo encontré en la Nueva Biblia de las Américas, el verbo entender, y eso significa que el verbo ese entender para el pueblo era importante. Significa de que eso resulta trascendental para ese pueblo como lo resulta para nosotros hoy. De ahí que esas expectativas estaban colocadas en el propósito de comprender, de entender lo que Dios quería hablar a sus vidas. Y hermanos, yo cerraba de alguna manera este devocional anterior con una pregunta que yo espero hayas meditado en tu casa. Yo te preguntaba cuáles son esas expectativas que tú tienes cuando vienes a la casa del Señor y te congregas como ese pueblo se congregó. ¿Cuáles son las expectativas que tienes al venir y oír su palabra? Si estas tienen que ver con su voluntad o tienen que ver con tu voluntad, con tus deseos, con tus peticiones. Creo que eso es algo que en lo personal todos debimos de haber meditado, particularmente yo sí lo hice y espero tú también lo sigas haciendo. Pero déjame avanzar en el capítulo 8 para poder ver qué puntos siguen. Ahora sí que voy a cerrar este capítulo 8, yo no sé si sea este domingo o el que viene, pero hay 4 puntos que yo necesito ver. Número 1 es resaltar los preparativos de la asamblea. Esta asamblea no fue común, vuelvo, no fue casual. Hay preparativos y los vamos a ver en los versículos del 4 al 5. Hay una asistencia particular y me hubiera gustado que estuvieran muchos más niños. Veo uno nada más, bueno, 2, 3 por ahí. Pero hay una asamblea en la que particularmente participan personajes y me llama la atención porque la Nueva Traducción Viviente enfatiza de quiénes son esos personajes de los que estoy hablando y yo voy a abordarlo un poquito más. El punto 3 es que hay un impedimento para la exposición de la palabra y también lo voy a abordar si Dios permite el día de hoy.
Y el número 4, algo que he venido abordando a lo largo de toda esta serie, hermanos, la actitud de un pueblo temeroso. Un pueblo temeroso que al, valga la redundancia, temer a Dios genuinamente, lo que hace es unirse o fundirse a la voluntad de Dios, en el deseo de Dios, para que ese pueblo en su palabra pueda entender cuál es el propósito al cual ha sido guiado. Y por consecuencia se deriva en un avivamiento que nosotros vamos a verlo, por supuesto, de un pueblo que al ser expuesto a la palabra de Dios genuinamente y al desear la palabra de Dios, disfrutó de un avivamiento precioso. Y ojo con esto que voy a decir, lo único que era necesario, indispensable en ese lugar para que esto ocurriera de un avivamiento era la palabra de Dios. Nada más, nada más. Y eso es algo que lo cual yo creo es importantísimo, hermanos, porque muchas veces enfatizamos muchas otras cosas, detalles y, bueno, tantas otras cosas que le damos importancia. No estoy diciendo más importancia, pero a veces le damos tanta importancia que nos olvidamos. No quiero generalizar ni quiero decir que ese sea el hecho, pero no debemos de olvidar más bien de que la palabra de Dios es lo más importante. Y por eso mismo yo he deseado dividir, si me permite Dios terminar el día de hoy, lo dudo, pero generalizar en estos 4 puntos estos temas. Así que voy por el principio. ¿Cuáles son los detalles o los preparativos que el pueblo de Dios preparó para poder llevar a cabo esta asamblea que no era común, como te decía, sino que era especial, era una asamblea santa? Te hablaba y te comentaba dónde está expuesto en la palabra de Dios esta asamblea, y te hablaba de Deuteronomio, de Levítico, y te explicaba que es Dios mismo hablando a Moisés para que el pueblo se reúna, lea las escrituras, que el mismo pueblo celebre a Dios, conozca más a su Señor, intimide en la presencia de su Señor, y el mismo pueblo pueda convivir más. Pero déjame te leo los versículos 4 al 5 y síguelos conmigo para que veas cómo los preparativos de esta asamblea nos dan a entender, hermanos, de que había un deseo genuino en este pueblo, una organización, vaya, si tú quieres verlo así, una liturgia entre los que estaban sirviendo para que todo esto funcionara de la manera correcta. Es decir, no era nada más emitir un mensaje, había una organización, había gente detrás de esto. Versículo 4, y el escriba Esdras, estoy en la Nueva Biblia de las Américas, estaba sobre un púlpito de madera. Tome nota con eso, que se había hecho para ello, se había hecho, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías. A su mano derecha, como batallé con estos nombres, a ver si no me equivoco, pero bueno, y a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulum. Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Analiza bien los preparativos, hermanos. Fíjate cómo no solamente es una asamblea, te lo he venido insistiendo esto, casual ni común. Es un pueblo que está organizado, que sabe lo que se va a celebrar, y particularmente hay todo un grupo de servidores para que todo esto pueda llevarse a cabo, pueda practicarse, pueda celebrarse, puedan sobre todo recordar lo que Dios dice. Y nuevamente esta palabra es necesario para ti y para mí enfatizarla. Nosotros necesitamos diariamente recordarnos qué nos dice el Señor. Pero date cuenta, hermanos, cómo se trata, permíteme la analogía, ¿no? Parecido a lo que fuera una especie de servicio. Un servicio dominical, es lo que quiero decir. Un servicio como el que tú y yo tenemos el día de hoy, y donde va a haber un mensaje general por un pastor que va a exponer el evangelio. Pero me llama la atención cómo hay un púlpito de madera. Y tú lo leíste ahorita conmigo, el versículo 4. Es un estrado, es algo similar a esto seguramente, de madera que se había preparado, dice la escritura, que se había hecho con el propósito, obviamente, ¿de qué creen? Pues de exponer el mensaje, hermano. Si había un púlpito, es porque evidentemente habría de exponerse un mensaje. Y si habría de exponerse un mensaje, habría quien daría un mensaje, ¿no? Es decir, habría un expositor. Y si habría un expositor, había un pueblo que habría, ¿de qué cosa? De escuchar atentamente, como lo leíste hace un momento. Y me llama la atención que detrás de todo esto siempre, como tú lo sigues viendo, bueno, no sé si detrás, delante, a un frente, a un lado, como sea, lo importante es que hay un grupo de servidores, hermanos,
que respaldaban esta obra, esta ordenanza, esta práctica, esta ceremonia, que en este caso estaba llevando a cabo Esdras, quien es quien iba a dar ese mensaje, obviamente, y Nehemías, quien es que había sido usado por Dios, como tú has visto, para poder llegar a este punto de alguna manera. Resulta importante esto, hermanos. Resulta importante esto porque tú te das cuenta, hermanos, de que el propósito era enaltecer la palabra. Mira, hermanos, el propósito no es que el púlpito estuviera en lo más alto para que Esdras fuera visto. El propósito no es para que el púlpito estuviera en la parte más alta para que los que estaban con Esdras, dice, a su mano derecha y a su mano izquierda, fueran observados. ¿Cuál era el propósito de que el púlpito estuviera en un lugar alto y visible? Vuelvo e insisto, lo decía hace un minuto. Déjame ser más enfático, ¿no? La palabra otra vez. Otra vez. Date cuenta cómo no se trata de nosotros. Se trata de una ceremonia con el propósito de glorificar a Dios, de exaltar su palabra. El hombre no tiene por qué figurar. Es la palabra de Dios, el mandato de Dios, lo que Dios establece, lo que a nosotros nos debe de poner con una expectativa abierta en el sentido de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. No era un escenario para el hombre, hermanos. No era para dar a conocer la fama o a pregonar más la fama de Esdras y Nehemías. No era para que ellos fueran el foco de atención. Era para que la palabra de Dios fuera escuchado y todo el pueblo lo escuchara. Todo el pueblo lo escuchara. Y aquí déjame entrar al punto número 2, porque aquí está algo bien interesante. Y yo hablaba ahorita de una asamblea que particularmente estaba siendo invitada a esta reunión. Preciosa reunión. Lee conmigo los versículos 2 y 3. Déjame, voy un poquito para atrás. Pero dice, en la Reina Valera te lo voy a leer. Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres, y de todos los que podían entender. Subraya esa palabrita, porque ahorita la vamos a analizar. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, eso también lo vamos a analizar, en presencia de los hombres y mujeres, ojo con esto, y de todos los que podían entender. Curioso que se menciona 2 veces esa palabra. Y termina, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Déjame te lo leo en la NTV para que entiendas un poquito más de quién estoy hablando, con esos personajes a los cuales la Reina Valera menciona que estaban, ¿cómo dice exactamente? Que podían entender. O sea, ¿a quién se refiere? Fíjate, así, voy a leerlo nuevamente, versículo 2 y 3 en la NTV. Así que el 8 de octubre, que es la fecha en la que se celebró esta asamblea, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres, a las mujeres, ojo con esto, y a todos los niños con edad suficiente para entender. Niños, a todos los niños con la edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta la mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Estos son niños, también, incluidos los niños, y todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Y esta revelación es preciosa, hermanos. Esta revelación a mí me cautivó cuando lo estaba leyendo, me permitió ahondar un poco más, porque me permitió sacar muchas conclusiones. Voy a ser rápido en esto, pero no quiere decir que no menos preciso, porque nosotros hablamos de que un niño tiene promedio una edad de que 6, 12 años. O sea, en esa gran asamblea que estamos leyendo, que se estaba llevando a cabo, había niños, hermanos, había niños. Y había niños de una edad promedio de 6 a 12 años. Ahora, permíteme un poquito el atrevimiento, porque estamos hablando de un acontecimiento que ocurrió hace 2500 años. O sea, lo que hoy nosotros sabemos que es un niño con un parámetro de 6 a 12 años, antes, obviamente, y en esa cultura, y tratándolo de aplicar en el contexto, no era igual. Posiblemente me atrevo a decir que eran un poco todavía menores los que estaban ahí. O sea, a lo mejor entre 4, 5, 6, posiblemente hasta los 2. El punto, hermanos, es que nadie tenía que estar ausente. Y eso no quiere decir que no había infantes también, pero enfatiza la escritura, aquellos que podían entender, significa
que para el escritor, en este caso quien se cree escribió el libro de Nehemías fue Esdras, enfatiza a aquellos que podían entender, o sea, aquellos que podían razonar las palabras que Esdras habría de dar, y para ello enfatiza a estas personitas, niños. Pero te estoy diciendo que seguramente había niños de una edad promedio todavía un poco menores. Pero esto nos permite sacar conclusiones todavía mucho más profundas. Y déjame te resumo otras más. Niños, y esto apréndanselo ustedes también, por favor. Y yo sé que lo saben, ya lo han estudiado, se lo han enseñado en las clases de escuelita dominical, pero es importante lo mediten y lo sepan. Y cada vez que ustedes entiendan esto, porque es algo que yo se los digo a mis hijas, de alguna manera no encuentren una especie de identidad o estén pasando por un momento de que no encuentran una identidad personal en sus vidas, están pasando por un vacío, por decir así, en sus corazones, recuerda esto, tú eres parte del pueblo de Dios. Esa es una conclusión categórica. Tú eres parte del bello pueblo especial de Dios, glorioso pueblo especial de Dios, porque ustedes son preciados a los ojos de Dios. Ustedes son pueblo especial también. Ustedes forman parte de ese pueblo de Dios. Y el Señor desea darse a conocer. Y ustedes obviamente necesitan esforzarse por conocerle. El Señor desea establecer su gobierno en ustedes. Y ustedes deben de abrir sus corazones al Señor para que esa sea una verdad también en sus vidas. No nada más en la vida de los adultos. Tu vida tiene que glorificar a Dios en todo lo que haces. En todo lo que haces. Eso implica tu conducta. Eso implica tus labores, vaya, en tu escuela, lo que haces en tu escuela, tus quehaceres incluso en el hogar, tu obediencia a los padres. Punto 3, en este sentido, niños, cuando vamos o venimos, en este caso, a la casa del Señor, no solo mamá y no solo papá deben traer sus oídos dispuestos a escuchar, y esto lo he venido abordando hace mucho. Ustedes deben traer sus oídos abiertos, receptivos a la palabra de Dios, preparados con sus corazones espirituales, sus oídos espirituales, para que escuchen lo que Dios tiene para ustedes. Dios tiene un mensaje para ustedes. Y yo estoy seguro y estoy convencido que papá y mamá cada vez que salen de casa les dicen, ¿traen Biblia? ¿Verdad? Yo pregunto, ¿traen Biblia? Deben de traer Biblia. Ustedes deben de traer Biblia, porque ustedes deben de conocer a su Señor y deben de esforzarse, como se esfuerza papá y mamá, por escuchar el mensaje de Dios. Deben de disponer en su corazón. Punto 4, cuando venimos a la casa del Señor, y lo vamos a ver también por los puntos que vamos a seguir abordando en este capítulo 8, así como papá y mamá muestran reverencia, respeto, honor a la palabra de Dios, ustedes también tienen que mostrar respeto, honor, reverencia a la palabra de Dios. No es tiempo de jugar, no es tiempo de platicar, no es tiempo de nosotros, es tiempo de Dios, es tiempo de escuchar su voluntad. Y eso significa, querido niño, que tú tienes que atesorar la palabra de Dios en tu corazón. Si hay algo que yo les digo a mis hijas, porque me sucede a mí, que no les pase a ellas, y es algo que yo trabajo mucho con ellas. Muchas veces la carne se resiste, hermanos, a adorar al Señor. Y adorar al Señor no es solamente adorar cuando está la alabanza, ¿eh? En este momento estamos adorando al Señor, su palabra. Y yo les digo, enfóquense, entiendan que necesitamos enfocarnos en el momento, porque eso es dar honor a la palabra. Enfocarnos en el momento significa que nosotros damos respeto a la palabra y disponer nuestra carne, incluso que a veces se resiste, a decirle, escucha el mandato de tu Señor. Debemos venir en espíritu y también en nuestra carne, buscando que la carne se someta al Evangelio. Se someta para que escuche el deseo de Dios para nuestras vidas, que es su voluntad. Y otra cosa que también abordo con ellas, y obviamente yo deseo que tú lo sepas, y yo sé que en tus clases de escuela dominical te lo han enseñado, es que debes reflexionar en la palabra de Dios, todo lo que se habla, todo lo que se enseña, porque Dios te ha llamado para que le conozcas. Tú eres pueblo de Dios, y todo esto que te estoy diciendo, así como incluye a los adultos, los incluye a ustedes. Significa, punto 5, que el conocimiento de la voluntad de Dios, obviamente de los propósitos de Dios, de avanzar en el conocimiento de quién es Jesús, alcanzar la santidad de Jesús, les incluye a ustedes. Yo no estoy diciendo que no va a haber preguntas. Por supuesto las va a haber. Yo las sigo teniendo.
pero yo mismo busco reflexionar y preguntar y orar y hablar con Dios y relacionarme más con mi Señor para que en ese proceso de aprendizaje yo pueda aprender lo que Dios tiene para mí. Así que si tú tienes dudas, no te preocupes, no te asustes. Poco a poco el Señor va a ir aclarando esas dudas. Tú tienes a tus papás que seguramente te pueden ayudar en tus dudas. Pregunta en casa. Tienes a tus hermanos, ancianos, tu servidor, quien te puede ayudar en algunas preguntas, en tus preguntas. Tienes al pastor que te puede ayudar, obviamente, para que tú puedas preguntar las dudas que tengas y crezcas, te desarrolles espiritualmente, porque ese es el deseo de Dios. Por consecuencia, aquí hay algo bien interesante además. Eso nos coloca en una línea de responsabilidad. ¿A quién creen? Digan, papás. Papás, a mí. Nos coloca por consecuencia en una línea directa de responsabilidad, hermanos. Y eso ya lo sabemos. La Escritura por mucho tiempo, incluso en Deuteronomio lo hemos leído. Como el Señor nos dice, ustedes deben de hacer que la palabra de Dios se grabe en los corazones de sus hijos. Deben de enseñarlas, de colocarlas en las puertas, de trabajar en ellos de tal manera que ellos vean ese deseo y ese amor que tienen por la palabra en ustedes y ellos sean instruidos a través de ustedes, porque esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad y esa es una instrucción tan seria, hermanos, que a veces pasamos por alto y no debe ser así. Pero esa es tu responsabilidad y nos coloca en una línea de responsabilidad directa. Porque aquí no hay de dos. O los instruye el mundo o los instruye Dios en su palabra. Y para instruirlos Dios a su palabra, te va a usar a ti. Me va a usar a mí. Pero personalmente a ti en casa. Y esto es bien interesante, hermanos, si lo analizamos más profundo aún. Porque significa que estamos en la mira telescópica de nuestros hijos. Tus hijos te están observando. Mis hijas me están observando. Miran cada detalle, cada palabra, cada actitud, pensamiento no, pero cuando yo llevo mis pensamientos a la acción y no es correcto, lo llevo, obviamente, ellos lo están observando. Significa que te están evaluando, hermanos, como pequeños jueces, sin ser jueces, porque ellos tienen que entender que también nosotros somos personas falibles, nos equivocamos. Sin embargo, no es ninguna excusa para que cuando nosotros nos equivocamos, nosotros no lleguemos y digamos, perdón. Porque yo lo he hecho y yo creo que tú también tienes que hacerlo si te has equivocado. Y es necesario que lo hagas. No significa, hermanos, que nosotros lo sabemos todo y ellos lo saben. Pero sí significa de que nosotros estamos en una línea de responsabilidad, de que estamos siendo evaluados a los ojos, en este caso directamente de nuestros hijos. Y significa de que nuestras acciones deben ser congruentes con la vida que nosotros pregonamos, con todo esto que decimos hablar. Una asamblea muy bonita, todo muy, muy bien desarrollado, bla, 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 pero tiene que haber congruencia entre lo que se desarrolla y lo que estoy viviendo. Hermanos, no esperes que ellos vivan una vida piadosa, hablando de los niños, si tú eres indiferente a la voluntad de Dios. Estoy sacando conclusiones, ya voy a terminar. No esperes que ellos deseen una vida piadosa si tú eres indiferente a la voluntad de Dios. No esperes que ellos obedezcan o respeten la palabra de Dios si tú no la respetas, no honras la palabra de Dios con tu vida, con tus acciones. Hermanos, el mundo está interesado en tus hijos, está interesado en mis hijos, está interesado en sus corazones, pero nosotros estamos ocupados en sus corazones, buscándoles revelar la palabra de Dios para que ellos no normalicen el pecado. Amén. No podemos normalizar el pecado. El mundo quiere que lo normalicen. Quieren que si van a la iglesia vivan una vida de iglesia ligera. Ahí, que no sean tan religiosos. Pero el mundo tiene preparado una agenda global. Y tal es así que tú sabes que se celebra este mes, ¿verdad? Se celebra este mes el orgullo gay, como ustedes saben. Bueno, todo eso, como muchas otras cosas, quieren inculcarlas en el corazón de sus hijos. Entre otras tantas. No voy a abordar ese punto, me quitaría muchísimo tiempo, pero el punto es, hermanos, nosotros estamos ocupados en dejar un legado de vidas en ellos, para que sus vidas trasciendan en una eternidad. Hermanos, no se trata de la educación tampoco, por si acaso piensas que la educación les va a dar lo que necesitan. No se trata de una maestría, un doctorado, un título humano, no se trata de mucho dinero que puedan llegar a hacer para que sus vidas sean
perfectas o correctas o moralmente aceptables, aunque lo pudieran ser, la realidad es que aún así, si ellos tienen todo esto, pero no tienen a Dios, ellos están destinados a una ira eterna delante de Dios. Y necesitan, con esto voy a acabar, seriamente ser instruidos en el Evangelio. Y esa labor, para que se arraiguen sus corazones, depende de ti, sobre todo tu papá y tu mamá. Nosotros como líderes también, obviamente, pero principalmente empieza en casa, para que ellos gocen del favor de Dios y de su presencia todos los días de su vida. Tenemos una ardua labor, y a mí ya se me acabó el tiempo. Voy a ver los puntos 3 y 4 el próximo domingo, voy a detenerme hasta aquí, pero yo insisto, hermanos, necesitamos, y es algo que abordo mucho con mi esposa, incluso ayer lo abordaba con ella y antier también, mostrar seriedad al Evangelio. Mostrar seriedad al Evangelio significa seriamente, hermanos, aplicarnos a lo que Dios dice, y si nosotros por alguna razón nos damos cuenta o descubrimos que estamos equivocados, venir en arrepentimiento genuino, decir, Señor, perdóname, porque aunque yo era ignorante, mi pecado está expuesto delante de ti, pero ahora lo conozco y ahora me arrepiento. Tú vas a ver a partir del capítulo 9, no lo vamos a abordar mucho porque me abordaría otro capítulo, pero tú vas a ver como un pueblo, después de conocer la voluntad de Dios, ese pueblo se arrepiente. Así que, hermanos, tenemos una gran labor, y esa labor, por supuesto, que también comienza en casa. Amén. Señor, te damos tantas gracias, mi Dios. Te damos tantas gracias. Padre, definitivamente, Señor, nada de esto pudiéramos lograr si no fuera, Señor, por tu Espíritu Santo guiándonos. Si no fuera por tu Espíritu Santo preparándonos, adiestrándonos, santificándonos, limando nuestras vidas, incluso, Señor, porque no somos perfectos. Estamos en ese proceso en el que sin duda alguna ese proceso es doloroso, porque hay cosas que nos descubrimos que necesitamos cambiar y quitar. Descubrimos, Señor, en ese proceso que lo que más necesitamos es más de Cristo, más de tu palabra, más de ti. Así que permítenos, Señor, permítenos conocer más de tu palabra para comprometernos seriamente, Dios, en esta vida tan seria que nos llevas tú al conocimiento de tu palabra, para vivirla, ponerla por práctica y celebrarla, Dios, como hoy lo haremos para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús una vez más y decimos amén. Bendecido día, hermanos.